Bueno, a ver, para nosotros es re importante, y entiendan todos, tener ahora a Martín Lustó, porque ahora empieza la sesión y él va a estar en la sesión y además fue una de los, digamos, negociadores de este acuerdo. ¿Puedo decir esa palabra? No sé. Bueno, yo tengo esa información. No estoy en la sesión porque soy senador, pero sí tengo... No importa, pero el bloque nuestro, obviamente, porque el bloque Nuestra Evolución tiene 12 diputados que fueron muy activos en el debate y también en la negociación. Y en la negociación, bueno, vos era importante que estuvieras porque sos economista. También, sí. Además de político, ¿o no? Sí. ¿Por qué te da vergüenza porque... decir que estabas en la negociación? No entiendo bien. No, porque muchos participamos en la negociación. Yo creo que un aporte importante era tratar de entender las restricciones con que venían a la mesa todas las partes. El fondo tiene sus restricciones para que pueda ser aprobado el acuerdo, el oficialismo tenía las propias y Juntos por el Cambio también, porque tiene una postura. Y ahí el trabajo más de orfebrería es ver cómo eso se concilia para evitar algo que hubiera sido catastrófico para la Argentina, pero con lo que muchos coquetearon durante un tiempo, para mí de manera irresponsable, que es el default. Recién empecé el programa diciendo, hay mucha gente que no sabe lo que es el default, ¿entendés? Y creo que se lo tenemos que explicar a los chicos. ¿Qué es un default? Hay mucha gente de 20 y pico, de 30 y pico que no lo vivió. Eso, yo estaba en otro programa diciendo eso, que hay los que muy irresponsablemente, tomando una postura de especulación política, ahora no votan el acuerdo o han dicho que es malo evitar el default. Tendrán que explicar en qué consiste el default a todos aquellos que no lo vivieron, porque en el año 2001 tuvimos un default. Pero me parece que este default hubiera sido todavía más grave por varias cosas. Primero porque es un default con un organismo multilateral, es un default en directo con los países que son accionistas. En segundo lugar porque detona una dinámica en la Argentina o hubiera detonado una dinámica en la Argentina de mayor inflación, mayor nivel del dólar, menor nivel de actividad, menor nivel de inversiones. Y por ende, más desempleo, mayor aumento de los precios, menos poder adquisitivo, en una sociedad que ya viene muy golpeada. ¿Qué hubiera pasado a aquel que padeció la pandemia con su comercio, con su pyme, si ahora hubiéramos tenido un default? ¿Qué le pasa a las familias que no les alcanza con los ingresos que tienen para comer si hay una espiralización de la inflación? Claro, eso es lo que hay que explicar. Y bueno, sin saber si vos llegabas, además lo sumamos a Gabriel Rubinstein, que está siempre tan dispuesto justamente para eso, para que nos expliquen o les expliquen a la gente qué pasa cuando hay default. Se dispara la inflación. Además, Gabriel es un gran conocedor de estos temas, así que... No, digo, si tenés que hablarle a los chicos jóvenes, ¿qué les explicás? ¿Qué les decís? Digamos que las consecuencias de aislarse, de estar enfrentados a todos los países, como decía Martín, de pensar que entonces no le pagamos tampoco al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la Corporación Argentina de Fomento, porque no nos van a prestar lo que está previsto que nos van a prestar, donde las empresas no van a poder refinanciar sus deudas, y entonces van a tener que darse vuelta y decir tenemos que producir menos, tenemos que echar gente. Todo es una dinámica muy complicada, que es todo para peor, no hay nada que ganar en eso. Hay que decirlo firmemente, no para los que están viendo, para los que no se acuerdan o para los que no lo vivieron. Porque algunos dicen, no, porque en vez de con la plata que le pagamos al fondo le hacemos escuelas. No es nada de eso, porque no es que hay plata que uno tiene ahí para pagarle al fondo. No, el fondo te da un préstamo para pagarle y vos no tenés que bajar el nivel de vida por pagarle al fondo, porque lo pagás con la plata del fondo. En cambio, digamos, si vos no le pasas al fondo, empezás a tener menos plata por todo lo que te comentaba. Con lo cual, nadie gana nada. Es una cosa que todos pierden. La fantasía es, esa plata se usa para otra cosa. No, la fantasía es una falacia, de la izquierda. Pero Gabriel está explicando lo que es muy importante, que es que el acuerdo con el fondo es un crédito para pagar el crédito anterior. Es un nuevo crédito que posterga los vencimientos. Pero además de eso, hay algunos que creen que cuando Gabriel describe las consecuencias de aislarse del mundo, las empresas, por ejemplo, Argentina tiene un montón de empresas multinacionales de un montón de países, el principal es Estados Unidos, pero también de España, también británica. Claro. ¿Qué pasa con las empresas con las empresas de esos países cuando un país entra en default con esos países? Bueno, el financiamiento que pueden conseguir de sus casas matrices se evapora inmediatamente. Claro. Lo mismo con el sistema financiero. Entonces las consecuencias no son consecuencias de mediano plazo. Esto hubiera tenido consecuencias inmediatas. Hubiéramos visto un salto abrupto del dólar, hubiéramos visto una espiralización de la inflación por encima de los niveles ya
dramáticos que tenemos, y eso hubiera impactado inmediatamente en los niveles de pobreza, pero inmediatamente, no dentro de X tiempo. Piensen ustedes que cada vez que la sociedad argentina tiene inflación por encima de los salarios y se pierde un 1% de poder adquisitivo, tenemos el drama de que hay 230.000 familias que caen en la pobreza. ¿Qué quiere decir que caen en la pobreza? Que no les alcanza para comer, pero no les alcanza para el resto de las cosas que necesitan para no ser pobres. Entonces empiezan a tener que optar entre que cargo un poco más de celular o le compro los útiles a mi hijo. Voy caminando al trabajo. Bueno, ese tipo de restricciones cotidianas, bueno, eso es lo que hubiera pasado. Eso hay que explicarlo, me parece re importante, y ahora la pregunta es como político, te lo pregunto como político. ¿Es irresponsable el sector duro del gobierno? ¿El kirchnerismo es irresponsable entonces cuando dice no le paguemos al fondo? Absolutamente. Es irresponsable primero porque conocen el problema cuando eligieron su fórmula presidencial que acompañaron. Y es irresponsable en el siguiente sentido, cuando uno tiene que tomar postura pública con estas cosas, yo creo que uno se puede guiar por un criterio de qué pasaría si todos hiciéramos lo mismo. Entonces, aquellos que especulan con su posicionamiento político de corto o mediano plazo y son capaces de tomar una postura que si todos la replicaran, Argentina iría al escenario que acabamos de describir, son unos enormes irresponsables. Ahora, esto para los dos, siguiendo la línea política, lo preguntaba María Laura. El presidente quedó muy solo después de lo de ayer, acompañado en no llegar al abismo por la oposición, pero no por su propio partido. Entonces, listo, se aprueba, vamos a ver qué pasa en el Senado. ¿Y después? Porque la verdad es que la debilidad política de Alberto es bastante evidente, ¿no? Yo creo que la estrategia que diseñó el Poder Ejecutivo fue una muy mala estrategia. Primero porque tardó mucho en llegar a un acuerdo con el fondo, mucho, y entonces lo trajo ya cuando los tiempos, y los describía el propio ministro de Economía, ya eran tan acuciantes que era de una enorme gravedad las días y las semanas que teníamos. Creo que el trabajo que se ha hecho colectivamente habilita a pensar que podemos volver a debatir hacia dónde hay que ir, porque efectivamente el resto de la coalición oficialista se desentendió de este problema y se desentendió del futuro del gobierno y se desentendió del futuro de los argentinos. Eso es lo que hizo Máximo Kirchner y eso es lo que hicieron todos los que no van a acompañar. Hoy estamos hablando con Rubén y él nos va a contar en un ratito todos los precios, cómo se están disparando ahora, ¿no? Sí. De esto Febrero vamos a vino hablar. mal y la primera semana de marzo, algunos consideran que peor todavía. Es decir, suba de alimentos, febrero va a estar cerrando la semana que viene, la conocemos. Alimentos, que es la inflación que vale para casi todos los argentinos, arriba del 5%, es lo que calculan muchas consultoras. Y la primera semana de marzo vino feo, muy feo, con subas en alimentos que llegan al 10%. La pregunta es, ¿el programa económico de Guzmán es malo? No sé cuál es el programa económico de Guzmán. Yo creo que ese es uno de los problemas que ha tenido todo este proceso, que es, en lugar de sentarse colectivamente a ver cuáles son las cosas que Argentina tiene que resolver, independientemente del fondo, porque hay un montón de cosas que Argentina tiene que resolver independientemente de que alguien se lo diga o no, eso sería un síntoma de madurez, postergó, no tuvo presupuesto. Ya a esta altura queda claro que no había presupuesto porque no tiene nada que ver con esto que se acordó con el fondo. Entonces, esa es una conversación que se tiene que iniciar. ¿Esto qué es? Esto es, no voy a decir parches, pero es acomodar algunas cosas mínimas para poder cerrar un acuerdo con el fondo. Argentina todavía se dio una discusión de cómo crecer. Recién decía algo, Rubén, muy importante. ¿Cómo se calcula la pobreza en la Argentina? En nuestro país se calcula así. ¿Cuántas son las calorías mínimas que necesita un adulto de acuerdo a nuestros hábitos, usos y costumbres? ¿Cuánto vale eso? Y después, para no ser pobre, solo calculamos 2,2 veces lo que vale la canasta básica. Eso quiere decir que cada vez que salten los alimentos, lo que vamos a tener es un salto abrupto de pobreza en la Argentina. Y ahora ya teníamos... Es directo el traslado. Sí, ya teníamos una dinámica muy importante de inflación en alimentos y ahora con la situación global eso se acelera. Tenemos la placa justo con Sí. los aumentos concretamente, ¿no? Con los alimentos y con los aumentos vamos a ver si podemos hablar de esos aumentos que se dispararon y que se están disparando en este momento. Y ahí está. Mira, ahí tenemos. Suba de alimentos récord en febrero, que es el mes que estamos analizando. 10% en verduras. Te vas a tener, de 10% de piso, tenés algunos casos, la lechuga en algunas semanas llegó a subir en una semana 6-7%. 1000. Exactamente. Inflación de alimentos no va a ser inferior a 5%. En la carne tuviste un tirón final de 11%. Es una barbaridad, solamente en un mes. Exactamente. Fue habilitada una suba
que además esto tiene que ver con la suba del precio de la harina, en el pan del 13%. Acá hay que decir que ninguno de estas subas está todavía, y esto Lustó y Rubinstein lo van a saber explicar mucho mejor que yo, están todavía incentivadas con lo que se viene, que suben los costos de energía. Porque a todo esto, a partir del mes de abril, cuando empieces a tener el impacto de la suba de energía, primero del 20 y después de abril del acuerdo con el fondo, sobre todo esto la suba de energía te va a influir también. Es decir, insisto con algo, el número que creo que hay que tomar aquí, que es lo que decía, la yerba, acá tenés, que vos me preguntabas más temprano, 32% fue la autorización de suba en febrero, 32% la yerba. El número acá que hay que mirar, María Laura, es ese 5%, que es lo que explicaba recién Lustó, que es el número global de la suba de alimentos, que eso es lo que va directo al bolsillo. Y no pensamos en marzo que ya aumentaron. No, estos son los aumentos que tenés metidos adentro del índice, que el índice de inflación que te va a contar la semana que viene. Sobre esto siguió subiendo a marzo. ¿Tiene la ilusión, Martín Lustó, por lo menos, o tiene la idea de que se va a poder conversar con el gobierno sobre el plan económico? En principio no se firma, porque estaba el plan económico metido dentro del acuerdo con el fondo, no se firma, entonces él tiene esa ilusión de que va a poder conversarse, se va a poder hacer algo. Digo, no sé si lo tienen también otros legisladores, Martín. Mira, yo no tengo la ilusión, trabajo para que... ¿Para que ellos te escuchen? No, para que podamos iniciar una conversación acerca de las cosas que hay que hacer en la Argentina. Argentina necesita resolver muchas cosas. La inflación es el nudo gordiano y yo creo que es posible si sabemos hacia dónde caminar colectivamente, si no es muy difícil. Gabriel, esto que vamos a poner de nuevo, estos aumentos de febrero, vamos a poner de nuevo en pantalla porque la verdad es que son enormes. Ahí no se está leyendo la yerba, que es la que está abajo, aumentó. que fue 32%, está abajo del gráfico. A ver, esto ya está atrasado, decía Rubén. Ahí está. Ya está atrasado, porque falta todavía lo que aumentó en marzo. Y a la vez va a aumentar mucho más cuando aumenten las tarifas. Sí, a ver, estamos en una dinámica, yo diría para ver en general, que es de alta inflación, ¿sí? Esa alta inflación está motorizada por un déficit fiscal muy grande que se ha financiado básicamente con emisión monetaria. Ahora, ese 50% más o menos con que está girando el aumento de la base monetaria, produce un efecto calecita, donde a veces hay precios que se atrasan, precios que se adelantan, y entonces ahí entramos en un juego, pero finalmente estamos siempre girando en eso. A eso hay que agregarle impactos mundiales que están habiendo y que con la guerra actual se van a disparar, y todo lo que se está disparando ahora es posterior a las cifras que se evaluaron con el fondo, con lo cual necesariamente va a haber que hacer revisiones de lo que se estaría firmando porque ya cosas van a quedar desactualizadas. Entonces, de todas maneras, el programa con el fondo, que parece ser el único plan económico en este momento que uno puede vislumbrar, es un plan con cierto grado de, yo diría, de consistencia que permitiría, en principio, que la inflación no se desmadre completamente, porque hay un sendero de baja del déficit, hay un sendero de baja de la expansión monetaria, aunque hay un tema técnico que es un poco engañoso, pero de todas maneras es como, bueno, yo diría que nos permitiría evitar, en la medida que se cumpla o más o menos se cumpla, que iniciativas muy disruptivas y dañinas del kirchnerismo y que el gobierno hace propias, pudieran causarnos. Es decir, es como un freno a algo que podría ser mucho peor. Es decir, como que el acuerdo con el fondo, digamos, avala la mediocridad prevaleciente, quizás porque no se puede pedirle otra cosa, peras al olmo, digamos, al gobierno, pero nos evita los peores escenarios, no solo por el default en sí mismo, sino porque por la baja del déficit, por algunas otras cuestiones, uno podría pensar que no va a haber un desquicio importante en la economía argentina y que por lo menos podemos llegar al próximo gobierno, cualquiera sea, en condiciones
de no una crisis aguda adicional a lo que hemos venido teniendo. De lo que estamos hablando es de cómo nos afecta todo esto en la vida cotidiana. Por eso Rubén está con los aumentos de los precios también, además de estar hablando sobre el acuerdo y lo que va a pasar adentro en el recinto, porque ahí lo vemos muy conectado. Porque en realidad nos queda lejos cuando habla el acuerdo con el fondo. Qué sé yo, ¿cuánto nos puede llegar a modificar la vida? Un montón. Esto puede estar peor, es lo que están diciendo todos a la vez. Pablo, estás ahí, estás en la redacción de La Nación, seguramente con ganas de hacerle alguna pregunta a Lustó. Estamos tratando de explicarle a la gente por qué estamos pendientes de este acuerdo, por qué todo puede ser peor, teniendo ya una inflación tan alta. Es una explicación impecable la de Rubén y es interesante la charla que están teniendo en la mesa. Yo le quiero preguntar a Martín Lustó lo siguiente. En una de las tantas presentaciones que hizo Alberto Fernández del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sostuvo que otros tomaban los problemas en una referencia, si querés, tácita a Mauricio Macri, pero que venía el peronismo y los resolvía. Y yo realmente le quiero preguntar a Lustó qué resolvió Alberto Fernández, qué problema del próximo gobierno resolvió Alberto Fernández, porque hasta donde yo veo, la cuenta la paga el que sigue, no la paga este gobierno, con el fondo, por ejemplo. A ver, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Primero, Bien. yo creo que el acuerdo resuelve algo importante, que es posterga los vencimientos, o mejor dicho, no posterga, obtiene el financiamiento para pagar los vencimientos que ocurrían. Y eso no es menor, no es menor. Creo que lo que dice Gabriel también es bastante claro, que es que da un marco general para que delirios de política macroeconómica no agudicen la situación que ya vive la Argentina. ¿Cuál es el delirio, por ejemplo? ¿La emisión? Muchas iniciativas del kirchnerismo son delirantes y entonces agravan los problemas. Entonces creo que da un marco general, entre ellos el de la emisión y la reducción del déficit fiscal, también el fortalecimiento de reservas. Digo, hay ciertas cosas que son un marco general. Ahora, ¿cuál es para mí lo importante, Pablo? Y creo que es, si quieren, auspicioso lo que pasó con el acuerdo entre la oposición y el oficialismo, o la parte del oficialismo que se quiso sentar en la mesa de negociaciones. Gabriel decía, esto es un marco general. El marco no dice mucho, impide el deterioro adicional con disparates. Pero también es cierto que, como dice poco ese marco, una clase dirigente, una clase política, si lo asumimos con responsabilidad, podríamos iniciar una conversación mucho más profunda acerca de las cosas que hay que corregir, que son un montón. Y me parece que este ejercicio que hemos hecho en estos días muestra algo, que cuando los más locos salen de la mesa, es posible la racionalidad de empezar a trabajar colectivamente y resolver problemas o evitar otros graves. Y bueno, ojalá que el presidente decida profundizar esto. Eso tiene nombre y apellido, ¿no? Interesante. Sí, el cristinismo, sí. Cuando los más locos salen de la mesa se pueden entender, por ejemplo, los diputados, los gobernadores, los del Frente de Todos, de que apoyan al gobierno, los de la oposición. Se pudo encontrar una solución a un problema. Quiero explicar algo porque al borde de qué estuvimos. Gabriel dice, este programa no es demasiado ambicioso, no es demasiado exigente, no termina de resolver definitivamente ni nos pone en un sendero, pero es un marco general. Y es un programa extremadamente atípico para lo que es una negociación con el Fondo Monetario. Casi un regalo, podríamos decir. Es un programa típico, exige poco, da un marco general. Es cierto que, como decía Pablo, patea la resolución definitiva de los problemas. Pero imagínense los ciudadanos ahora que estamos conversando estamos conversando de cuál es el costo posible. O los extranjeros, que nos miran y dicen, bueno, tienen un acuerdo que la verdad les permite a ustedes, como sociedad, discutir después qué quieren hacer, porque no estamos pidiendo nada extraordinario. Pueden discutir ustedes. Y nosotros, aún así, una enorme porción del arco político estaba coqueteando dentro del propio oficialismo con el default. El que lo mira de afuera dice, están delirando. Bueno, este es el motivo por el que estamos hablando de esto, por todo lo que estamos diciendo todos. Quiero compartir con ustedes algo que dijo Miguel Pese en una entrevista. Lo escuché diciendo, si no estuviera el fondo, estas cosas que dice el acuerdo las deberíamos hacer igual. Claro. Es interesante esto porque lo dijo el presidente del Banco Central, que es del gobierno. O sea, que esto deberían hacerlo igual. No lo está diciendo la oposición solamente, lo están diciendo en el gobierno. A esto se refiere, supongo, Martín, cuando dice, sacamos a los locos de la mesa y podemos conversar. Sí, y además creo que hay un montón de otras cosas, pese que dice, lo que dice el acuerdo lo deberíamos hacer igual, hay un montón de otras cosas que deberíamos hacer, que el acuerdo no dice, y eso es lo que deberíamos estar debatiendo. A ver, ¿lo escuchamos? ¿Podemos escucharlo? ¿Lo tenemos?
La meta de acumulación de reservas yo creo que es algo que sin fondo debíamos hacer también, por lo que le decía antes, por la necesidad de correr las expectativas de que la Argentina puede volver a caer en un proceso de freno al crecimiento por su balanza de pago. Es interesante escucharlo porque no estamos hablando... A ver, en el gobierno está Miguel Pese y también está Máximo Kirchner, Martín. Sí, es un gobierno bifronte, sí. ¿Es un gobierno quebrado para vos? Para mí es un gobierno que nació así. Y lo que ocurrió ahora, me parece que hay una posibilidad de iniciar una conversación diferente. Y yo quiero distinguir el término conversación de debate. Lo que hacen los Máximo Kirchner es debatir en público. Cuando se debate en público no se razona, porque yo quiero ganar el debate, no razonar con el otro a ver cómo encontramos una solución. Lo que ocurrió en estos días fue una conversación. Ahora, ganar el debate o romper donde no puedo debatir. Porque lo que hizo Máximo Kirchner con el discurso en el presupuesto nacional fue romper porque quería romper. Sí. Sí, yo no sé si porque quería romper, porque no calibró. Pero ahí el debate ya no estaba, digamos. Porque es una forma de comportarse. Insisto, la diferencia en un debate yo te quiero ganar públicamente. La gente está viendo y yo digo, ¿qué es lo que quiero que pase cuando termine el debate con Rubén? Yo quiero que digan, Martín tiene razón. En una conversación estamos tratando de entender cómo resolver un problema. Esa es la diferencia que hubo en estos días. Es muy significativa y es una esperanza para que funcione distinto. Ahora el presidente tiene que hacer lo que tiene que hacer para que esto continúe. Nosotros tenemos los móviles ahí en el Congreso, les queremos mostrar quiénes están ahí y qué tenemos ahí, porque tenemos el dron de la Nación, tenemos ahí está, esta cantidad de gente que, decía Rubén, representa a los que están adentro, o por lo menos algunos de los que están adentro, que van a hablar enseguida, Atenti, se va a venir una gran discusión, van a querer hablar los que están en contra. ¿Tenés data? No, a ver, estaba pensando con relación a cuánto podrían influir quienes están afuera del Congreso con quienes están adentro. Vos tenés experiencia de estar sentado, escuchando lo que pasa afuera. Sí. ¿Hasta qué punto, la pregunta sería, hasta qué punto puede haber influencia? Porque, a ver, de acuerdo a lo que ustedes mencionaban, que tiene el acuerdo con el fondo, yo también lo decía al principio, ninguno de los que está ahí en la plaza lo veo muy perjudicado por este acuerdo. Ninguno va a dejar de cobrar lo que tiene que cobrar, ni van a dejar de recibir las transferencias que reciben todas las organizaciones sociales que están ahí. Hay algunos que no, algunos que están afuera, pero como no son oficiales, se quejan siempre porque no son de los piqueteros oficiales. ¿Cuánto creen ustedes que incide esto dentro de lo que pasa adentro? Dos cosas. Primero, si hubiera un default, toda esa gente que está ahí marchando por lo que legítimamente cree, padecerían mucho, probablemente mucho más que el resto de la sociedad, la situación. Primero, porque son los que más padecen la inflación, porque son los que más padecen cuando no hay recursos en el Estado. Entonces, entiendo que desde el punto de vista ideológico se movilicen porque les gustaría ver otro país, pero padecerían mucho en su vida cotidiana. Segundo, yo creo que eso que está ahora manifestándose ahí no va a afectar la dinámica legislativa. Y tres, creo que es algo más importante, más conceptual, es que si nosotros cuando tomamos una decisión con una convicción nos vamos a guiar por la reacción, ya sea de los medios, de Twitter o una marcha, no se puede transformar la Argentina, no se puede reformar nada. Entonces, creo que esa es la postura que tenemos que tener. Es interesante, ¿no? Se necesita todo el tiempo racionalidad, está diciendo, conversaciones y no gritos. Y bueno, acá están repitiendo consignas y no saben que quizás, como dice Martín, son los más perjudicados, porque si se dispara la inflación, lo que cobran no les va a alcanzar para nada. Sí, y aparte yo creo que es muy importante lo que dice él en términos del debate, cuando es un torneo, vos tenés que ganar, y la diferencia entre ese debate y la conversación de los temas para decir, por ejemplo, bueno, está bien, por ejemplo, supongamos que el kirchnerismo dice, bueno, no, nosotros queremos más déficit fiscal. Muy bien. Entonces, ¿querés emitir más dinero? Sí, te están diciendo que dada un tema técnico, dada la estabilidad de la demanda de dinero, eso va a provocar más inflación. No, porque no sé, en Estados Unidos, en el 2008, no, discutamos, conversemos, a ver qué piensan. Incluso preguntarle, no sé si a Stiglitz o a quién economistas querés en el mundo para decir, che, si vos con la estabilidad de la demanda de dinero emitís más dinero, eso no va a la inflación. Y te van a ir diciendo que sí. Entonces, en esa conversación se podría llegar a limar conceptos que están arraigados, por ejemplo, en el kirchnerismo o en la izquierda, donde pareciera que todo se puede. Vos decís,
emití, dale más derechos a este, dale más plata al otro, da más plata por acá, que igual cuando viene la inflación, no sé, le pegamos un palazo al empresario que aumentó el precio. Y vos decís, pero eso... Ahora, eso es como para la diciendo, gente, hay una proyección de que la inflación puede ser de 60% este año de nuevo y algunos lo ponen hasta como piso, pero supongamos que puedan no dar en eso. necesariamente, no necesariamente. Es decir, primero veamos Pero un ¿hay poquito alguna antes de la aliciente guerra. para decirle a la gente tenés que bancar hasta Sí. diciembre Ya sin fue que el lo antes pidas? de la guerra. Pero quiero decir, hay un antes de la guerra en el sentido de decir, podría ser la inflación del 43% que está en el acuerdo como muy difícil por ciertas cuestiones, pero por ahí puede ser 50, 48, no sé. Ahora, si la guerra sigue y los precios de la energía vuelan y vamos a tener impactos que en este caso no van a ser culpa del gobierno, pero que por ahí nos tiran la inflación más arriba. Eso es cierto que no podemos aventurarlo demasiado porque depende de dinámicas que no conocemos. Si la guerra se termina en una semana, si termina en 3 meses, eso hay que verlo. A ver, yo creo que tal como, independientemente de la situación geopolítica, de la situación mundial, tal como está concebido el acuerdo, desde un montón de lugares distintos, cierra, no voy a decir cierra, es una mala expresión, pero preconfigura un año de más inflación. Sí, perdón, no solamente eso, sino que en el propio acuerdo lo que muestra es que este año crece una cifra, el año siguiente menos, el año siguiente menos, y lo que se llama PBI potencial, es decir, el crecimiento potencial es muy magro, es menos de lo que hace falta para incorporar a la gente nueva al mercado laboral. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Que este acuerdo, a grosso modo, si no discutimos otra cosa, está configurando un régimen de inflación muy alta y muy bajo crecimiento. Es por eso que es imprescindible discutir de otra manera y no como hizo hasta ahora el ministro, que a último momento lo trae y dice es esto o nada, y creo que la oposición fue muy firme y muy responsable. Dijo, no, esto nada, pero vamos a evitar el default. Y la verdad que se va a evitar el default Juntos por el Cambio.